18:48 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, en este bloque vamos a tocar un tema que, bueno, estuve investigando bastante al respecto desde la semana pasada, por el tema de que se dio un hecho en un país del norte, que le vamos a llamar hecho lamentable. Resulta ser que ese hecho lamentable no es el primero que ocurre en este país. Ha salido en todas las noticias, todos sabemos de lo que podemos estar hablando. Se dio en el sur de este país del norte. Eh, y encontramos, bueno, se puede encontrar de acuerdo a diferentes estudios, de acuerdo a diferentes análisis que se han hecho. Yo voy a tomar uno en cuestión, que es de un especialista, un doctor de este país del norte, el doctor Warren Farrell. ¿Por qué voy a hablar con palabras y voy a decir, por ejemplo, a este hecho lamentable por el tema de YouTube? Por el tema de la censura. Y tenemos que hablar de que encontramos un patrón común de estas personas que actúan y realizan estos hechos lamentables. Y ese patrón común es, como se ha investigado y se ha concluido, la ausencia de una figura paterna, la ausencia del padre en la familia. De esta conclusión se ha obtenido gracias a que en el caso de 28 hechos lamentables que han ocurrido, 26 de estos hechos, quienes participaron, estuvieron marcados en su vida por la ausencia del padre. El doctor Warren Farrell, quien es el que voy a tomar, la tesis que voy a tomar, de la que voy a hablar, él lo describe en su libro La crisis del niño, un libro de 2018, donde hace hincapié en esta ausencia de la figura paterna. Para introducir un poco, Warren Farrell es un politólogo, un profesor, ensayista, escritor estadounidense, es autor de 7 libros sobre estudios del varón y de la mujer. Algunos de ellos son considerados fundamentales respecto a lo que es el varón, ¿no es cierto? Una mirada diferente. Él habla de una crisis que se está dando, él dice que es a nivel mundial, a nivel global. También saca conclusiones respecto a cuáles países son los principales que se ven afectados por esta crisis, y tiene que ver con países desarrollados principalmente. ¿Por qué se dice que hay una crisis del niño? Y nos remontamos y recordemos el hecho lamentable que ocurrió. Porque él dice que hay una crisis en la educación, en un primer punto, que eso se da en todo el mundo. Y él dice que los niños tienen un 50% menos de probabilidades, por ejemplo, que las niñas de alcanzar un dominio básico en lo que es la lectura, matemáticas y las ciencias. También dice que es una crisis de salud mental, porque el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el TDAH, está en aumento. Y a medida que los niños se convierten en hombres jóvenes, sus tasas de lo que vamos a decir dañarse, un daño terminal que se produce en los niños, ya saben a lo que me refiero, una palabra que empieza con S, pasan de ser iguales a las de las niñas a 6 veces mayores que la de las mujeres jóvenes. Esto es lo que concluye el doctor Warren Farrell. Es una crisis también de propósito, porque él dice que el antiguo sentido de propósito de los niños, de, por ejemplo, ser un guerrero, un líder o el único sostén de la familia, es algo que se está desvaneciendo. Muchos niños brillantes, están experimentando un vacío de propósito, así es como lo describe, sintiéndose alienados, retraídos, adictos a la gratificación inmediata. Y uno de los puntos más importantes es la crisis de paternidad, donde él dice que los niños, y se puede conocer a las claras, que están creciendo con padres menos involucrados, y es más probable que abandonen, por ejemplo, la escuela, se dediquen a beber en exceso, consuman estupefacientes, se vuelvan delincuentes y en el mejor de los casos terminen presos, en el mejor de los casos. Bueno, él identifica 10 de las causas de esta crisis, ¿no?, en los niños, y
Bueno, las causas más importantes es como lo que estoy diciendo, ¿no? La figura paterna, la falta de una figura paterna. Explica que los niños carecen de esta figura o esta figura también está muy diluida. O no está o está diluida. A su vez también describe esa carencia en de 70 diferentes áreas en comparación con los niños que tienen una figura paterna. Es un estudio bastante complejo. Bueno, como decía, esto trae consecuencias negativas para los niños, como las que dije anteriormente. A su vez, lo que Farrell dice es que se ha descubierto, lo que él dice, una pregunta que hacemos es, ¿qué hacen los papás para que los niños se beneficien tanto? Y bueno, él dice que la crianza al estilo del papá difiere del estilo de la mamá en unas 10 formas diferentes. Una de las diferencias es la tendencia del padre a imponer límites. Farrell dice que los niños a menudo se sienten inseguros cuando no se impone un límite. Y acá dice que, bueno, imaginemos a un niño en una habitación negra y oscura sin saber dónde están las paredes, que vendrían a ser esos límites. Los padres usan métodos tales como, por ejemplo, los juegos bruscos, para hacer que la aplicación de esos límites funcione, pero sin una rebelión. Y eso es lo que le propone, lo que el padre puede entregarle al niño a diferencia de la madre. En este caso, esta rudeza le enseña al niño la diferencia entre el comportamiento asertivo y el agresivo. Cómo tratar a los hermanos, por ejemplo, con amabilidad. Incluso cuando dice que están emocionados y con ganas de ganarle al padre en esas luchas libres que existen, ¿no? Esta inteligencia emocional bajo fuego, describe y lo llama Farrell, permite al niño hacer mejores contactos sociales, lo que le inhibe la depresión, por un lado. Y también le permite que el padre se vincule con los hijos, por supuesto. Esto le da, a su vez, al padre una capacidad de hacer cumplir los límites sin que el niño se vuelva resentido o se vuelva rebelde. Porque, claro, el niño siente que el padre es muy divertido, por un lado, y también sabe que el padre es como una montaña rusa. Le da en esa montaña rusa diversión con seguridad. Por lo general dice que los padres combinan al establecer un límite. Un ejemplo es, bueno, hora de acostarse a las 9. Y por el otro lado, el de prometer, diciéndole, bueno, entre el momento en que haces tu tarea y las tareas domésticas y la hora de acostarte, podemos divertirnos más o contar tu cuento favorito antes de dormir. ¿Qué es lo que da esto? ¿Qué es lo que produce? Les da a los niños un incentivo para hacer un enfoque en respecto a sus tareas principales. Es decir, aprenden la gratificación propuesta, como dice. Concentrarse en lo que necesitan hacer para obtener lo que quieren hacer. Bueno, se ha descubierto que esa gratificación propuesta es el predictor individual más importante del éxito de un niño y la mejor manera, a su vez, de prevenir lo que ya habíamos dicho, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es un fenómeno que se está dando mucho más hoy en día en un mundo globalizado, en un mundo, sobre todo en los países desarrollados. Y dice que los niños criados predominantemente por padres, por papás, varones, tienen un 15% de probabilidades de tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Mientras que en el caso de niños criados por madres, tienen un 30% de probabilidad de tener este trastorno. A su vez, es probable, dice, que los niños sin gratificación se deslicen por una pendiente resbaladiza. Las distracciones de terminar su tarea conducen a malas calificaciones. Es todo esa pendiente resbaladiza, una falta de respeto por parte de los maestros y padres que no están orgullosos. Los niños se avergüenzan de sí mismos. Esto lleva a que un niño se retraiga en la escuela, a menudo se deprima, se vuelvan adictos a estupefacientes, a los videojuegos, al contenido obsceno. Y en el peor de los casos, bueno, a que se dañen a sí mismos de una forma terminal. Y tanta ira hacia sus compañeros, hacia sus maestros. ¿Por qué? Por ser invisibles, sentando así las bases para volverse luego visible a través de un hecho lamentable,
que es lo que decíamos anteriormente, sabemos a qué nos referimos con hechos lamentables. Y este ha sido el caso, por ejemplo, yo decía 28, en 26 de 28 casos, claro, hasta 2018. Ahora hay que sumarle uno más, que fue el que ocurrió recientemente. Sabemos las condiciones en las que estaba ese niño. Sabemos lo que hizo ese niño contra su abuela. Sabemos lo que dijo incluso su madre. Su madre dijo que no lo entendían, casi como justificándolo. La madre no imponía un límite. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que hay un 53% también de las mujeres que son menores de 30 años que tienen hijos pero no están casadas. Y acá hay también una cuestión de lo que él habla, que es a nivel global, es cierto. De las naciones desarrolladas, los niños se quedan atrás de las niñas en todas las áreas académicas, así como también en las habilidades especiales, en la preparación profesional, en la salud mental, la salud física. Y esto está comprobado de acuerdo a como este estudio de Farrell dice que encontró que en las naciones desarrolladas, claro, existen menos preocupaciones de supervivencia, ¿no es cierto? Y esto lo sabemos, por lo tanto, hay un estigma mucho menor para las mujeres que por tener hijos sin estar casadas. Es decir, no se condena, digamos, no es algo anormal, es hablar de las familias disfuncionales, tener dos padres, dos madres, todo bien, digamos, pero las consecuencias se están viendo en las últimas décadas de esto. También las naciones desarrolladas lo que hacen es darle permiso, dan mucho más permiso para el divorcio fácil. Y entre esos hijos de padres divorciados, que lo ven a su papá muy poco, una vez más, claro, las niñas sufren, por supuesto, pero los niños sufren aún más intensamente de acuerdo a lo que se comprueba. Y como dice Farrell, dice la frase, la crisis de los niños reside donde no residen los padres. También se habla a nivel global de esto. En el caso de una organización de Medio Oriente muy conocida que provoca actos de terror, donde se reclutan niños con estas características muy similares entre todos, incluso niñas que se dedican a hacer lo que ya sabemos, causar un terror. ¿Y por qué ocurre esto en un país del norte, como por ejemplo en Estados Unidos? ¿Por qué se da ahí? ¿Y por qué se da en esta organización? Encontré, esto sirve para otro punto, para otro bloque que va a ser más adelante en otro momento. Bueno, refiere que hay un vínculo, hay un patrón común en esto, y que estos niños despersonalizados, completamente sus personalidades arruinadas, el vínculo y el patrón común aquí es la intervención de un programa que es a nivel global y que hay que desarrollarlo mucho, donde aparece una organización gubernamental, que es el caso de la CIA. Bueno, esto es lo que lo vamos a explicar en otro momento, a través de un programa que ellos utilizan de cómo lograr activar a estas personas que son prácticamente, están vacías de contenido en su alma, no son absolutamente más que robots. Y pueden ser controlados a través de una activación, digamos, en el momento adecuado, que sea oportuno, de llevar adelante estos actos, estos hechos lamentables. Así que bueno, vamos a continuar con eso en otro momento. Esto es lo que les traía, que es las consecuencias de la ausencia del padre. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.